Hola, buen día, buenas tardes según desde los países que nos están escuchando. Mi nombre es Claudia Coviella, pertenezco al equipo de EADIC Madrid. Bienvenidos una vez más, es decir, bienvenidos a esta masterclass técnica que estamos realizando desde la escuela. Llevamos un periodo de aproximadamente un mes, algunas masterclass que estamos realizando. Específicamente, esta masterclass tenemos a nuestro docente, Vicente Jiménez, que nos acompañará y, bueno, presentará la masterclass técnica sobre retos y oportunidades de la metodología BIM en ingeniería civil y el desarrollo de infraestructura. Quiero comentar que hemos estado realizando estas masterclass sobre metodología BIM, infraestructura ferroviaria y otros sectores. Cualquiera que tenga alguna duda puede conectarnos. Esta masterclass en específico patrocina nuestro Máster en BIM Management en Infraestructura e Ingeniería Civil. Antes de iniciar, pues voy a hablar un poquito de qué es EADIC, quiénes somos y, las actividades formativas y de programación que ofrecemos. De igual, si quieren interactuar por chat, quieren decirnos de dónde nos escuchan, pues nos gustaría saber de qué parte del globo terráqueo nos están escuchando. Vale, comento, EADIC es una escuela abierta de desarrollo en ingeniería y construcción. Se especializa principalmente en sectores de ingeniería en construcción y en todas las ramas. Cabe destacar que tenemos programas formativos de informática, de ingeniería industrial, de telecomunicaciones, automatización. Cuenta con un equipo humano multidisciplinar y experimentado en el empleo de las últimas tecnologías de formación online. Tenemos una metodología exclusiva y dinámica. Dinámica porque integramos en nuestros programas, es decir, tenemos la participación de 12.500 alumnos de 42 países diferentes. Es un programa multicultural porque permite que a partir de la interacción entre alumnos de diferentes países, tanto de Colombia, Ecuador, Perú, de todas las partes de la tierra, permite que los alumnos interactúen, demostrando su experiencia, sus conocimientos, específicamente de los temas de ingeniería que están actualizados en cada país. Tenemos más de 400 docentes profesionales en activo. Son 100% trabajadores que están en las diferentes empresas, lo que posibilita que la interacción y el conocimiento sea actualizado. Tenemos presencia en 3 países. Yo les hablo desde nuestra sede en Madrid y también tenemos presencia en Colombia y en Perú. EADIC en números, como les decía, hemos llegado a más de 12.500 profesionales técnicos de habla hispana. Nuestros profesionales están certificados y son 100% profesionales en activo. Nuestros cursos tenemos 250 experiencias formativas, desde cursos técnicos, desde nuestros programas de máster, desde diplomados, todos específicos de posgrado o especialización, y también tenemos programas in company. Tanto que 100 empresas nos han elegido como escuela de referencia para impartir la docencia a sus profesionales. El 70% de nuestros alumnos nos repiten en curso, tanto que nos han calificado con 8.75 de una calificación media de encuestas de satisfacción. Eso nos motiva a seguir, preparándonos y seguir formando y actualizando nuestros programas formativos. ¿Por qué seleccionar EADIC? Es decir, ¿por qué venir a cursar un máster o un curso con nosotros? Vale, EADIC, a pesar de ser una metodología online, es decir, nuestra forma de programas son online, siempre tienes un asesor académico continuo en todo tu ciclo formativo. No te vas a sentir solo. Normalmente nuestros alumnos son profesionales del sector normalmente utilizan esta metodología porque es más, coordina con su horario laboral y coordina con su tiempo.
Somos pioneros en multimedia. En caso de que no puedas interactuar con nosotros en webinar que tenemos de forma directa, de manera semanal, puedes descargarlo y lo tienes 24 horas al día. Al ser un máster online, pues da la posibilidad de que estés conectado y puedas visualizar los videos, la documentación, en caso de requerirlo. Es dinámico y flexible, como comentaba, los alumnos al presentar fórum pueden exponer sus experiencias, sus opiniones. Normalmente, es decir, la ingeniería es un mundo muy actualizado y los alumnos en función del sector y del país donde se encuentran pueden interactuar directamente, es decir, de tanto sus experiencias, sus conocimientos, hasta directamente con el profesor. Somos, como decía, somos internacionales, hemos llegado a, 42 naciones distintas, metodología 100% online y, siempre actualizados. En caso de cursar, en este caso, nuestro máster en Business Management, nuestro máster en BIM, específicamente tiene programas, software. Nuestras licencias son gratuitas y son accesibles para los alumnos en todo el ciclo formativo. Somos una entidad reconocida, tenemos colaboración con diferentes universidades y organizaciones. Por ejemplo, en el caso de España tenemos con la Universidad Católica de Murcia, la UCAM y la Universidad de Alcalá de Henares y la UDIMA. En caso de Colombia y Perú también tenemos colaboraciones y por ejemplo, en la organización de Bill Smart también somos una entidad reconocida. ¿Qué características tienen nuestros programas formativos? Específicamente, el máster, tiene una duración de 12 meses, 8 módulos cursados en el ciclo formativo y después, el alumno tiene la posibilidad de hacer un trabajo fin de máster, donde puede incluir todos sus conocimientos abordados, es decir, los programas que ha venido desarrollando en todo el programa. Tenemos, una titulación propia en colaboración con la universidad del máster en que se esté cursando el alumno y además, es decir, tiene una acreditación de 60 créditos y en caso de que el alumno lo requiera, también tiene la posibilidad de optar por la postilla de la Haya, que es tan reconocida. Los programas, además, en caso de que un alumno no pueda, hacer un pago, es decir, tenemos precio y colaboraciones con diferentes becas. Tenemos la beca a la Fundación FIE y la Organización de los Estados Americanos. Tanto es el caso que tenemos la opción de becas aproximadamente entre el 40 y el 60% de descuento de la matrícula. Hemos podido llegar, gracias a esta colaboración, a más de 3.000 alumnos desde 2013. ¿Cómo postularse a las becas? Si en caso de que requieras y necesites información, puedes hallarla en el enlace en nuestra página http://www.eadic-becas.com. Puedes igual realizar una entrevista telefónica y, en función de tu expediente, el comité de admisiones te tomaría en cuenta y llegarían a resultados. De igual, puedes buscar también información a través de nuestra página web, como decía, y también de nuestro correo electrónico, info@eadic.com. Igual, si tienes posibilidad, puedes también llegarte a nuestras sedes, tanto en España, Colombia y Perú. Siempre puedes escribirnos, puedes documentarte a través de nuestra página web o nuestro correo electrónico. Vale, pues no abarco más, voy a dar continuidad a nuestra masterclass de hoy. Quisiera decir que posterior a culminada la masterclass les voy a enviar un enlace, tienen acceso a un enlace que estará con una duración de 30 minutos después de culminada la masterclass, para que puedan solicitar, en caso de requerirlo, el solicitado de asistencia. Aproximadamente en una semana se le enviará por correo electrónico su certificado. Comienzo comentando, nuestro docente Vicente Jiménez pertenece a nuestro claustro de profesores que imparte nuestro máster en Business Management. Vicente es ingeniero industrial especializado en infraestructura medioambiental. Es director de negocio en las áreas de industria, medio ambiente y energía, en IDP, Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura. Ha participado en proyectos de ingeniería de detalle para estructuras, equipos e instalaciones en Sudamérica desde el 2013 hasta la actualidad.
Es Premio Nacional de Eficiencia Energética en instalaciones de edificios institucionales, Premio Nacional y Finalista Europeo de Desarrollo de Productos Electrónicos Aregón Scientific American y es Premio de Plata en ISWA Ategrus Closure Plan Perú. Ha participado en 14 conferencias en México, Colombia, Perú, Brasil y Europa a partir de 2010. Espero que les guste esta masterclass de hoy sobre retos y oportunidades de la metodología BIM en ingeniería civil y el desarrollo de infraestructuras. En caso de querer seguir, bueno, pues seguir indagando sobre nuestras masterclass y nuestros programas formativos, igual pueden escribirnos al correo electrónico para saber nuestra siguiente promoción. Pues doy paso a Vicente. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, hoy la masterclass es, a partir de este minuto en concreto, lo que veremos va a ser algo muy similar a una clase de cualquiera de los temarios. Tengo que, mientras voy cargando la presentación, añado a la explicación que nos hacía Claudia, que yo estoy impartiendo tanto metodología BIM en sostenibilidad, eficiencia, facility management, es decir, las dimensiones 6 y 7, que son las más actuales en gestión de infraestructuras, tanto en el máster de Ingeniería Civil e Infraestructuras como en el de ciclo del agua. Hoy veremos en la presentación que les hago un poco cuáles son las demandas que tiene el mercado y por qué las infraestructuras de medio ambiente, las infraestructuras de, vamos a decir, críticas a nivel de transporte ferroviario, túneles, enlaces, están siguiendo cada vez más una necesidad en cuanto a una metodología más precisa, más cuantificable, minimizando al máximo los errores en la fase de diseño y, por lo tanto, maximizando la eficiencia en la fase de construcción y, en general, llevar todo ello a lo que en sectores como el oil and gas o los sectores farmacéuticos, los sectores más exigentes a nivel de ingeniería, pues bueno, están llevando esa metodología a infraestructuras que quizá no sean tan complejas, pero sí que por motivos lógicos de eficiencia de inversión pública, cada vez más hay mucha más exigencia de incorporación de metodología BIM para alcanzar esos niveles de madurez. Entonces, cuando hablamos en cualquiera de los temarios a nivel de cómo encaja la metodología BIM, permitidme que arreglo un poco esto para que quede cuadrado. La metodología BIM al final no deja de ser lo que históricamente le llamamos la ingeniería concurrente, es decir, tenemos un modelo digital en el cual estamos trabajando desde estructuras metálicas, estamos trabajando instalaciones, incorporando equipos, y todo ello bajo un modelo el cual lleva una gran carga de, vamos a decir, coordinación de disciplinas, de permisos, de trabajos sobre bases de datos, familias y elementos materiales que se incorporan dentro del modelo. Entonces es una disciplina que a priori parece más compleja en su, vamos a decir, gestión y desarrollo, pero alcanza muchísima potencia cuando la empresa, ya sea de ingeniería, de construcción o operadora de alguna infraestructura, ya consolida la metodología BIM en su propia forma de trabajo, porque se reducen muchísimo los errores. Aquí, por ejemplo, les hablo de la metodología BIM entendida como un digital twin, es decir, hemos de ser capaces de modelar de la misma forma que vamos a construir, hemos de entender que todos los materiales que van a estar en el modelo son los que van a aparecer en los metrados o mediciones o la cuantificación de materiales y el presupuesto, y del mismo modo lo que no esté en el modelo no va a aparecer en el presupuesto, no va a tener una cuantificación económica. Por lo tanto, para lo bueno y para lo malo, la metodología BIM no es trabajar a tiempo parcial, digamos, sobre un modelo. Tiene que ser muy fiel a la ejecución. Lógicamente, hay proyectos de mucha magnitud en los cuales puede requerir mucho más detalle o menos detalle. Pero bueno, ya veremos en los temarios, tanto en el máster de Ingeniería Civil, en metodología BIM, como ciclo del agua, como en otros desarrollados en EADIC,
como edición tras edición vamos actualizando los contenidos en función de los avances que hay a niveles de normatividad, de implantación, de sistematización o armonización a nivel nacional o incluso a veces internacional de archivos IFC, bases de datos transaccionales, bases de materiales a nivel de huella de carbono, huella hídrica. Entonces, bueno, si bien yo pongo la anécdota a veces de que mi formación es la que quizá más cambia edición tras edición y, bueno, requiere lógicamente mucho esfuerzo de actualización de contenidos, pero la base más importante es tener el conocimiento de por qué queremos trabajar en metodología BIM, porque softwares hay muchos. Maneras de trabajar en cuanto a intercambio de información, formas de crear la base de datos donde están todos esos materiales, la I de Information Modeling. Eh, Creo que lo más importante es entender el por qué la metodología BIM va a destituir a la metodología tradicional de cubos, es decir, diferentes disciplinas trabajando en diferentes archivos, en diferentes modelos, 2D o quizá algo en 3D. mm, y bueno, y cómo todo esto al final quedará desplazado por una metodología concurrente y por un trabajo único sobre un modelo. Cuando hemos estado hablando del Digital Twin, es decir, nuestra infraestructura real, cómo es exactamente la misma en digital, lo que venimos a referirnos es que cualquier elemento que encontremos en nuestro modelo, en digital existe en la realidad y está en ese lugar, tiene esas características, podemos acceder a su ficha técnica, podemos llevar su información a una base de datos la cual se conecte a un software de Facility Management, a un GMAO de gestión de operación, mantenimiento, etcétera. Entonces, toda la infraestructura está modelizada a nivel tridimensional y modelizada a nivel datos, información, en un único repositorio, en un único modelo. Pues les puedo asegurar, después de más de 20 años trabajando en plantas, infraestructuras de medio ambiente, residuos, incineración, ciclos combinados, ciclo del agua, muchísimas plantas tienen pues quizá tantos planos y tanta documentación de la planta como departamentos haya, con lo cual no todos trabajan con la misma información, no todos tienen el mismo detalle, no todos comparten la misma información, a veces vamos a decir, de forma anecdótica, por competencias internas dentro de la empresa. Entonces es importante entender que la metodología BIM directamente elimina cualquier tipo de problema a nivel de entender cómo puede haber información triplicada, información poco precisa, etcétera. Por lo tanto, bueno, en operaciones es un clarísimo avance. Y en ingeniería no hay nada que decir. Esto es un gráfico de los niveles de madurez BIM según han pasado los años. En los años 90, lógicamente, trabajamos en diseño asistido por ordenador, ingeniería asistida por ordenador, y existían, por ejemplo, en Reino Unido un estándar a nivel de diseño el cual, pues bueno, si querías trabajar en según qué países era la guía, ¿no? Reino Unido fue de las primeras en implantar la obligatoriedad de la metodología BIM en todos los proyectos del país porque se dieron cuenta que los niveles de ahorro en tiempo, en coste y el aumento de la calidad era muy trascendental en cuanto a su histórico de ejecución de obra. Entonces, los años del 2000 al 2010 empezó a pasar la metodología BIM, entendida como metodología concurrente y modelización de muchos equipos de trabajo sobre un mismo proyecto, pues empezó a pasar de la industria del automóvil, con CATIA, con las workstation de IBM, donde habían centros tecnológicos de media Europa trabajando sobre un nuevo modelo de un vehículo. Esa filosofía para que todo se pudiera fabricar de forma, vamos a decir, remota y encajara y se ensamblara a la perfección, es lo que adopta de alguna forma la metodología BIM para que el desarrollo de la obra no hayan colisiones, no hayan materiales innecesarios, no haya falta de soluciones técnicas en el proyecto. Y bueno, empieza de forma tímida a comienzos del año 2000. Tengo que decir que en IDP el primer proyecto que se hizo en BIM fue por exigencia de la firma de mueble y de objetos del hogar IKEA
y esto sucedió en el año 2007, es decir, han pasado 12 años. Entonces, cuando ADIC, recuerdo que me contactó y nos entrevistamos para hablar del por qué podíamos iniciar esta formación en colaboración. Yo realmente preferí realizar esta formación en EADIC, que es un centro que se encuentra en Madrid y como ha dicho Claudia, en muchos lugares en el cono sur de América. Eh, Lógicamente existen también formaciones de este tipo en otros centros y me decidí por ADIC porque creí y creo que es el centro que más visión tiene en cuanto a entender que la formación tiene que ser lo que realmente se está haciendo ahora en el mercado. No hablamos de teoría, hablamos realmente del día a día. Ahora estamos viendo aquí en este gráfico que en el año 2020, que es dentro de pocos meses, ya hemos de tener toda una normativa a nivel Europa, lógicamente a nivel mundial a través de la PAS, a través de los archivos de intercambio IFC. La metodología BIM ya empieza a alcanzar niveles de madurez de industria 4.0, de visión artificial, realidad aumentada, etc. Y en los años posteriores al 2020, lo que se espera es que la metodología BIM sea una metodología 100% orientada hacia la lucha contra el cambio climático, es decir, el análisis energético, el análisis de el mínimo impacto en la construcción empleando materiales lo más sostenibles posible, etcétera. Entonces, bueno, siempre cuando doy la formación les digo lo mismo. Nadie hubiera pensado que la ingeniería empleada al nivel tan sofisticado para diseñar un vehículo y fabricarlo, pues nadie pensó que esto podía llegar a un edificio en términos de arquitectura y menos todavía a un puente o a una planta depuradora de aguas. Pero bueno, no han hecho falta más que 10 años para encontrar este cambio. Y bien, como les decía, la metodología BIM se habla de dimensiones para entender cuál es el ámbito global en el que vamos a trabajar el proyecto. Es decir, como ven arriba a la izquierda tenemos el 3D. 3D no es más que X, Y y Z, es decir, son las dimensiones que le dan volumen. Después tenemos 4D, que sería la planificación, el tiempo. Ahora después veremos algunos ejemplos. Después tenemos el 5D, que sería el costing, es decir, el Well Value Engineering, es la evaluación del coste, del metrado, de la cuantificación de materiales, etc. En 6D tendríamos eficiencia energética, es decir, cuánto impacto tiene el consumo energético en clima, ventilación, bueno, toda una serie de aspectos que nuestra infraestructura genera un pasivo ambiental, ¿de acuerdo? Cuando antes comentaba Claudia el por qué nosotros como ingeniería y yo personalmente como director de área nos hemos querido someter a concursos de eficiencia energética y los hemos ganado, pues porque hemos tenido también clientes que nos han demandado, que nos han solicitado, requerido que eleváramos nuestro nivel de diseño, nuestro nivel de gestión de datos y de información, porque ellos querían recibir subvenciones, querían recibir premios, querían recibir reconocimiento. Y la metodología BIM, si ahora nos olvidamos de todo, cuando la incorporamos en nuestra empresa ganamos competitividad, porque nuestros competidores no están preparados. Nuestros competidores generalmente van a estar con un ojo en el margen, en la rentabilidad y otro en cuál es el siguiente proyecto. Y detrás va a tener un back office trabajando a toda pastilla con las herramientas que tiene desde hace 15 años como mínimo. La metodología BIM, en este caso para IDP, supuso una palanca de cambio de organización y de mejora de la calidad del proyecto, mejora del traspaso del proyecto a obra, incluso mejora del traspaso del proyecto a operación, de tal forma que el cliente de alguna forma se crea cierta dependencia mutua, cierta simbiosis, porque luego ese modelo se eleva a nivel de mantenimiento, de operación, se realizan ampliaciones en planta y tú sigues siendo el operador de aquel modelo, con lo cual el que sea concurrente y todo haya un match, digamos, a nivel ingeniería, construcción, cliente, se alarga en el tiempo, lo cual es una oportunidad también lógica a nivel de gestión, digamos, de documentación, pero también a nivel
de partnership, de alianzas para desarrollar proyectos. Bueno, y como decíamos, y el 7D ya estaría relacionado con los costes a nivel de recursos, de operación, mantenimiento, etcétera. En este gráfico, si ven a la izquierda los cubos rojo, verde y amarillo, serían lo que le llamamos materiales que forman un sistema. Un sistema dentro de una infraestructura puede ser una cámara de bombeo. Tenemos concreto, tenemos armado en acero, tenemos una serie de materiales de caños o tuberías, bombas, de pozo, etcétera. Todos esos materiales, como podría ser estos 3 cubos que tenemos aquí, cuando los hemos diseñado en volumen, los hemos incorporado dentro de la planificación y le hemos puesto un precio. Cuando pasamos al 6D, hemos de tener capacidad de saber si es un EI3 a nivel de eficiencia energética, si tiene un arranque suave a nivel de arranque eléctrico o tiene un arrancador con inverter, variador de frecuencia, y eso qué ahorro nos representa, si es una carga lineal, es una carga oscilante. Esa información de la globalidad nos va a dar indicadores de cuánto eficiente es nuestra infraestructura. Y luego en el 7D nos va a dar información de que esa bomba llegará, o esos elementos electromecánicos que requieren más mantenimiento, llegarán a un software de Facility Management, el cual conecta con BIM y con el modelo 3D. Y este ejemplo que les hablo es transversal a todas las formaciones que hacemos, porque todas las infraestructuras necesitan mantenimiento. Acaba esa información agrupándose en este primer cubo azul que vemos, que sería un sistema. Ese sistema es la cámara de bombeo. Si agrupamos todos los sistemas de la infraestructura, lo que tenemos es nuestra planta de tratamiento de aguas, de residuos, etc. Entonces, la teoría de cubos, tal y como se explica aquí, es cómo la metodología BIM entiende los datos y los parámetros y la información, al fin y al cabo. Es cierto que en BIM se habla de niveles de detalle y niveles de información. Los niveles de detalle es que podemos diseñar, por ejemplo, un mouse llegando hasta el detalle de la rueda, donde se encuentra la batería, etcétera, o podemos directamente hacer una forma redonda. Depende del tipo de proyecto, iremos a un nivel de detalle u otro. Lo mismo pasa con la información. Entonces, la metodología BIM también es muy adaptativa a la escala de proyecto. Hay muchos alumnos que dicen, claro, es muy difícil iniciar un proyecto para una pequeña obra. Yo digo lo contrario, digo, no, realmente es muy fácil porque hay infinidad de elementos comerciales que pueden descargarlo de la página web o pedírselo a sus proveedores, los revisan a nivel de geometría, les encaja, tienen el diseño adecuado, lo incorporan en el modelo, chequean que está la información y tiene el detalle adecuado y no tienen prácticamente que hacer nada. Los proyectos a veces, cuanto más grandes, permiten incorporar más personal porque hay más recursos para el proyecto, pero también hay mucha más solución a medida. Entonces, es importante entender que el BIM no es una metodología para un tipo de proyecto, lo puede ser perfectamente para todo. Entonces, entrando ya en la actualidad, el BIM se está empleando incluso hasta en la interacción de vehículos en la infraestructura lineal, como está pasando en las ciudades. Hay un proyecto que es el Safety City Labs, que es los laboratorios de seguridad dentro de la ciudad para entender cómo puede haber una convivencia de vehículo eléctrico de conducción autónoma con vehículos de transporte público, con bicicletas, etcétera. Y entonces se están equipando calles con RFIDs, que son dispositivos de identificación por radiofrecuencia. No funcionan por 3G, ni Edge, ni GPRS. No son sistemas vía telefonía, digamos, satelital, sino que son sistemas de reconocimiento por radio de proximidad, ¿de acuerdo? Donde hay toda una red del vehículo conecta con bicicleta, bicicleta conecta con el báculo de una farola que nos está diciendo si hay luz diurna, nocturna. Es decir, la Smart City está llegando a desarrollarse en BIM. De hecho, ya hay foros en los que se habla de SIM, del City Information Modeling. Pues no tengan ninguna duda, también lo desarrollamos en las formaciones de ADIC. La metodología BIM es muy escalable. Podemos estar trabajando, lo que os decía, un pequeño pozo de bombeo, un estadio de fútbol o el desarrollo urbanístico de una ciudad. O sea, no hay escalas. Lo que sí que hay son limitaciones a nivel software y a nivel máquina, es decir, a nivel laptop, PCs, etcétera, porque se pueden llegar a trabajar
con modelos muy pesados. Ustedes seguro que a veces han hecho la prueba. Han querido trabajar con una pequeña imagen para insertarla o indexarla en un documento, no se han dado cuenta, esa imagen pesaba 10 megabytes y de pronto esa presentación del PowerPoint acumulaba 4 gigabytes y era imposible de moverse. Bueno, esto es un error muy de novato, pero en BIM pasa lo mismo. Hemos de tener la medida justa, el detalle justo y la información justa para que el modelo sea rápido y dinámico. En los casos en los que damos formación centrada en casos prácticos, por ejemplo, de depuración de agua, de infraestructuras de medio ambiente, de transporte, yo comparto con los alumnos modelos en Navisworks. Son modelos donde no se da ninguna información patrimonial ni de cliente, sino que, bueno, son modelos que es casi imposible que nadie supiera de qué proyectos son ni dónde se encuentran. Pero son modelos tridimensionales de casos reales donde el alumno puede ver niveles de detalle, de consolidación de el 3D con el 4D a nivel de planificación, con el 5D, etc. Ahora veremos alguno de ellos. Bien, este caso que vemos aquí es la ampliación de una depuradora, en el cual se pasó del modelo BIM, mejor dicho, del modelo de la planta actual existente escaneada en 3D a un modelo BIM y después a un sistema de una plataforma de gestión de operación y mantenimiento por vía web. Ahora veremos algún ejemplo. Esto es un detalle interesante de cómo un proyecto hecho en BIM, donde ven aquí, pues bueno, caños. Esto era una planta de fabricación de suero médico para, bueno, esto básicamente es la zona de agua ultra pura. Y aquí vemos la sala en fase de obras, es decir, prácticamente los soportes, las tuberías, los codos están casi igual que en el modelo. Y no están igual porque aquí la obra no estaba acabada, pero os aseguro que es espectacular cuando acaban las obras el poder ver eh, cómo lo que hay en el modelo tridimensional, al exportarlo a taller, hacer el exploiting, pasar a mecanizar piezas, tubos, soportes, etcétera, y luego ensamblar en planta, vemos que el resultado es un mecano de aquellos que todo el mundo quisiera poder trabajar como quien compra un mueble en IKEA y se lo monta en casa. Y es que la metodología BIM busca eso, el mínimo riesgo en obra. ¿De acuerdo? Otro de los puntos que trabajamos en formación tiene que ver con llegar a niveles de detalle muy elevados en proyectos, pero también entender si son necesarios o no, si podemos replicarlos o crear matrices para extrapolar datos. Es decir, no es trabajar, como digo yo, picando piedra una por una. Hay que ser también creativo para trabajar en metodología BIM con poco esfuerzo. ¿De acuerdo? Yo digo muchas veces a los alumnos en plan broma que yo soy muy perezoso, a mí no me gusta trabajar, intento hacerlo todo para que la siguiente vez sea lo más automático posible. Pero bueno, es que metodología BIM nos da eso. Cuando a veces hablamos de qué futuro tiene un profesional en la metodología BIM, pues yo creo que uno de los más fuertes es el de los programadores en Python, los programadores en diferentes lenguajes en C Sharp, en diferentes formatos que requieren, eh, vamos a decir, que el software con el que trabajemos para subir el nivel del modelo, hacerlo interactuar con otras plataformas, con otros softwares, bueno, tengo que decirles que tendrán que empezar a tener muy buena relación con ingenieros informáticos y desarrolladores de software porque la metodología BIM requiere programación en muchos casos. Entonces, veremos también cómo programar. También es cierto que EADIC desarrolla tanto formación específica en softwares muy concretos para un desarrollo, para un tipo de proyecto, el sector, etcétera, como en los másters en los que trabajamos metodología, no somos tan orientados a mezclar el software con proyecto. Trabajamos proyecto y hablamos de 10, 12 herramientas. Entonces, cada alumno acaba teniendo su inquietud por su perfil de trabajo. Por ejemplo, yo me dedico a temas eléctricos. Quisiera, y eso son consultas de estudiantes, quisiera saber cómo orientar la metodología BIM desde mi profesión de eléctrica en los proyectos en los cuales tenga que participar.
pues bueno, en este caso hay un software que se llama Caneco de la empresa Alpi y tiene unos add-ons que se llaman BIM2RVT, que es para conectar Revit con los sistemas de diseño eléctrico, trazados de bandejas isométricos, cables, ductos y tal. Y a eso es a lo que vamos, es decir, a casos concretos de los cuales podemos explicar qué soluciones se han empleado, por qué motivo, etcétera. El tema de la creación del Digital Twin desde proyectos reales, las plataformas que creamos también a nivel de Facility Management, es decir, tendremos una planta modelizada y la posibilidad de crear KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, aquella información de entender si un sistema está funcionando bien o mal, no está dando el servicio, genera demasiadas alarmas. Entonces, si nosotros acabamos de la obra y tenemos un modelo digital y además tenemos un modelo real, vincular la información de automatización y control con el modelo digital es muy sencillo. Y realmente no hay que hacerlo con toda la planta, hay que hacerlo con los equipos más críticos. Si no lo hiciéramos así, lo hiciéramos como se hace hoy en día, que hay planos en papel y una infraestructura real, pues bueno, incorporarán software y empezarán desde cero a hacer el alta equipo por equipo, máquina por máquina, y aparte que es una pérdida de tiempo, lo peor es que es una pérdida de capital de conocimiento. Y la metodología BIM es un gran valor para hacer crecer el capital de conocimiento, que al final los que nos dedicamos más en la fase de proyecto de ingeniería, lo que vendemos es conocimiento. No vendemos, en ocasiones o prácticamente siempre no vendemos nada físico. Bien, esto que les pongo aquí, lo importante no es ver la letra que hay en el interior. Lo importante es entender que el centro es una base de datos, es un servidor, y a la izquierda tenemos todo el desarrollo que tiene la empresa, ingeniería en este caso y constructora para el proyecto, y a la derecha el resultado. Lógicamente, cualquier proyecto que desarrollamos en BIM es casi imposible que del modelo digital al final sea totalmente clavado, porque hay en ocasiones un proveedor que falla, una solución que en ese momento se encuentra, pues bueno, comercialmente más factible. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer ese upgrade y esa actualización para que el modelo final nos quede realmente, pues bueno, as built, ¿no? Así construido. Pues, bueno, lo interesante es que el árbol de toda la información lo tenemos y somos capaces de vincularlo, por ejemplo, a sistemas SAP, a sistemas IBM Máximo, a sistemas Service One, es decir, a plataformas, ERPs, CRMs de compañía. Bueno, no es difícil porque cuando algo está en el entorno digital y está trabajado a través de bases SQL o a través de bases transaccionales tipo CSV, etcétera, conseguimos el modelo llevarlo a la parte de operación. Bueno, igual ustedes en algún momento dicen, oye, ¿cómo podemos entrar en detalles tan técnicos en una masterclass? Bueno, esta masterclass es retos y oportunidades. Les puedo asegurar que si hablamos de forma genérica, nos estamos perdiendo las oportunidades y nosotros detectamos en el mercado mucha demanda de madurez BIM en términos de explotación digital de la información y transposición de esa información a la fase de operación, mantenimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver en los próximos años que va a cambiar muchísimo todo esto. Pero bueno, ya empiezan a haber soluciones interesantes. Esto, por ejemplo, es un proyecto que creía que era interesante porque es una oportunidad muy, muy buena que hay muchas empresas que desarrollan trazados lineales ferroviarios, de automóvil, etcétera, y con el modelo 3D, si lo trabajamos a nivel de motores de cálculo que entiendan ese modelo, podemos llegar a representar, como con esos tres softwares, representar conducción y probar, pues bueno, un trazado, probar incluso circuitos de velocidad. Un cliente de IDP durante bastantes años ha sido los centros de certificación de vehículos, por ejemplo, Inmetro en Brasil, IDIADA, por ejemplo, aquí en España, de A+. Entonces, claro, antes de construir una carretera, y en orografías complicadas puede ser más interesante,
nos puede interesar llegar a simular conducción, pero es que nos puede llegar a interesar simular esa conducción incluso en ciudades, en desarrollos urbanísticos, etcétera. Por lo tanto, la metodología BIM, yo creo que es en muchas ocasiones vamos a decir, una plataforma de testeo antes de construir. Y ahora les explicaré otra anécdota interesante. Cada vez más los clientes que deciden una inversión o que deciden la aprobación de un layout tienen más conocimiento, vamos a decir, de administración de empresas, conocimiento de inversiones, conocimiento de funcionamientos bancarios, bueno, de la parte quizá de las más importantes, ¿no? Pero es cierto que cada vez menos nuestros interlocutores son capaces de interpretar una planta y una sección en 2D. Y esto es una realidad. Y yo me he encontrado con muchas situaciones donde delante tengo a alguien muy técnico, pero no sabe interpretar un plano. Porque no ha sido su trabajo, porque ha sido un técnico de operar, de desarrollar, vamos a decir, dirigir construcciones en físico, pero no interpretan planos. Entonces, la metodología BIM, otro de los temas interesantes es entender ese modelo, poder visualizarlo. Ahora veremos algunos ejemplos, de hecho voy a pasar ya a compartir pantalla. Esto es una planta depuradora, una planta Vale, perfecto. Es una planta... Bien, 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 vale. Tenéis buena conexión entonces. Es una planta desaladora, es decir, se capta agua del mar para desalinizarla y convertirla en agua potable o agua de uso agrario de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, si abrimos el escaneo tridimensional, lo que vamos a ver va a ser la planta tanto en nube de puntos como en fotografía, ¿de acuerdo? Esto es una tecnología de la empresa Faro, como veis aquí arriba, y a la izquierda el WebShare, que es el escenario en el cual a través de un cloud yo puedo ver esta información. Pues fíjense, aquí detrás hay filtros de algas, filtros de arena con insertables de cartuchos, bombas. Aquí tenemos a la derecha el primer segmento de ósmosis. Pues todo esto, los planos as-built no existían. Lo que había eran PDFs que no se podían editar. Y aquí lo que veis, estas bancadas, estas reservas, son para ampliaciones. Claro, la ampliación de esta planta, para el 100% de capacidad se llegó a construir el 33%, es decir, una línea de 3. ¿En qué consistió el desarrollo del proyecto? Pues básicamente consistió en levantar con una nube de puntos toda la infraestructura a nivel de, pues esto, de escaneo, a nivel de detalles de lo existente. Y entonces, de todo ello, salió un modelo que ahora les enseñaré, que es este. Fíjense, estos tres filtros que tenemos aquí de cartucho, las tuberías, estos colectores de la cabecera de los filtros de arenas, son exactamente este modelo. ¿De acuerdo? También redes enterradas. ¿Cómo podemos hacer las redes enterradas? Pues en este caso no se pudieron escanear, pero teníamos planos en PDF en 2D. Podemos llegar incluso a desarrollar la instrumentación, ¿de acuerdo? Y este instrumento, os aseguro que en IDP no lo hemos modelado otras cosas, pero estos instrumentos son de Andrés Hauser, se habla con el distribuidor y te pasa los modelos en 3D y los introduces. No hay ningún problema, hay mucho material comercial, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hicimos acabando el proyecto para que el cliente tuviera el as-built en digital? Pues incorporamos links a cada uno de los equipos. Y imaginaos lo que representa para alguien de mantenimiento no saber ni dónde tiene que ir a buscar el manual de un equipo, pero sí que le es fácil entrar dentro del modelo y decir, oye, de estos tres filtros, ¿cuál es el documento que me habla del filtro de cartucho, tal, tal, tal? Pues aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo crear esos links. También lo damos en cada formación, es decir, una mínima usabilidad de Navisworks, que es el software que prácticamente utilizará, yo sería capaz de decir, el 99% de las personas que trabajan en BIM, desde el Project Manager al cliente, bueno,
perfiles que hacen el cross-check de validación de proyecto. Pues bien, cuando hablamos de escalas, he visto que hoy nos acompañan varias personas de Ecuador. Pues esto que ven aquí es una de las mayores inversiones industriales que se han hecho en estos últimos años, que es la planta cementera de Chimborazo. Bueno, pues BIM llega a la edificación desde hace relativamente poco tiempo, pero no hace tanto, pero hace mucho más tiempo que se está trabajando toda la maquinaria a nivel de handling. Este es el parque circular de carbón, y aquí está uno de los equipos clave para la extracción, la carga y la extracción de este material en este parque. Del mismo modo que aquí tenemos parte de molienda, en este edificio incluso se modeliza la grúa y el shaft donde tiene que poder cargar y descargar los molinos, los rodillos que utiliza esta molienda. Bueno, en este proyecto, cuando hablamos de concurrente, yo sé quizá el proyecto donde más cantidad de concurrencia he visto, porque habían como 22 equipos de trabajo distribuidos en 4 países y con cerca de 70 modelos diferentes integrados en un modelo de validación que es este. Claro, realmente yo en mis primeros años de BIM alucinaba y decía, pero ¿cómo puede ser que llegar a este nivel de detalle, hasta interior de máquina, cabeza de tracción de cintas? O sea, alucinaba cómo podía llegar a integrarse en un archivo que pesa 15 megas. Es decir, no nos hagamos películas en la cabeza de que esto puede ser muy complicado, muy costoso, hacen falta grandes máquinas para manejarlo. No, realmente una metodología BIM bien aprendida, con recursos, herramientas, con docentes que estemos en el sector industrial y profesional, eh, sirven para eso. Es decir, no, es muy difícil caminar solo y transitar solo y querer hacerlo todo esto solo. Para eso los centros de formación continua, abierta, con una gran variedad, digamos, de formaciones específicas o transversales, eh, permiten el que uno entre en metodología BIM de una forma relativamente rápida. ¿De acuerdo? Realmente es genial y sobre todo la alegría de que cuando uno está trabajando en un proyecto, de alguna forma u otra acaba teniendo herramientas, un único repositorio de información, un único modelo, no tiene que andar abriendo y cerrando planos, etcétera. Ahora les enseño una infraestructura que es la ampliación de una planta incineradora que hay en el norte de España, con una planta de gestión anaerobia. Esto es una inversión de cerca de 80 millones de euros. Este proyecto ganó un premio. Y bueno, ahora les enseñaré una de las herramientas de Navis en este caso, que es el Timeliner, en el cual podemos visualizar, por ejemplo, aquí abajo ven, esto es la típica tipografía, despliegue y barras del Microsoft Project, ¿de acuerdo? Pues si nos vamos a la barra de simulación, es muy sencillo empezar a visualizar. Ahora está corriendo el tiempo, vemos cómo van pasando diciembre de 2018, dentro de poco tendremos enero de 2019 y vemos aquí cómo se empiezan a hacer excavaciones, terraplenes, empieza a verse cómo va a empezar a llegar la estructura, aquí empieza a montarse ya la estructura, pero es que además podemos entrar en el modelo, ir viendo qué partes se están montando. Ahora, por ejemplo, cubiertas, ya tenemos exutorios, aquí se están montando fachadas, no tenemos puertas todavía montadas porque se dejan para el final. Bueno, esto es metodología BIM, que el cliente no tenga que, en ocasiones, no voy a decir molestarnos, pero poner en duda una planificación. Pues la planificación queda clara. Además, más visual que esto no hay nada. Y esto es un gran avance a nivel de entender el potencial de la metodología BIM, sobre todo, y creo que es muy importante, para convencer a nuestros clientes, para que todo sea más fácil, más práctico. Y para nosotros internamente, para que seamos más precisos, más eficientes, ¿de acuerdo? Pero claro, para llegar a esto todos se preguntan, ¿en qué es necesario? Pues bueno, una empresa que invierta dinero
en software, pero sobre todo que invierta dinero en formación, ¿de acuerdo? Y eso es un tema capital para poder llegar a algo así. Esto es un pequeño proyecto de una planta de tratamiento de aguas. Aquí lo interesante es lo que vemos aquí abajo, es decir, yo no soy capaz de imaginarme un proyecto así ahora mismo en 2D. Os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, cuando ya trabajamos en metodología BIM, el problema es volver al 2D, porque los sistemas de agua, cuando hay sobre todo muchísima red enterrada, claro, llegar a tener colisiones, llegar a tener, bueno, pues vamos a decir, déficits en obra que nos hagan andar cambiando ductos arriba y abajo, bombas, cámaras que suben, que bajan, la verdad es que es bastante frustrante. Mientras que la metodología BIM, como podéis ver, si todo se ejecuta tal cual está, pues es una maravilla, vamos. Y suele ser así, ¿eh? No os voy a engañar, no es eh, cartón piedra, digamos. Entonces, otro de los temas interesantes en este tipo de herramientas consiste también en el poder cortar el modelo y verlo realmente por donde lo queremos ver, ¿de acuerdo? Es decir, los modelos al final en digital podemos tener tantos planos como cortes hagamos. A veces tenemos en un proyecto muy complejo y hay 200 planos y justamente la sección que queremos no está hecha. Pues bueno, en un modelo 3D puedes ir a hacer la sección que quieras desde el plano que quieras, en vertical, en horizontal, lado izquierdo, lado derecho, lado inclinado. Bueno, aquí os pregunta, ¿el programa tiene coste? Este, que es Navisworks Manage, sí tiene coste, pero está el que yo utilizo con los estudiantes y les entrego modelos como este, es Navisworks Freedom, que es de Autodesk y se encuentra para poder descargar directamente desde la red, desde la web de Autodesk. Y bueno, lo que les decía, es decir, el llegar a seccionar edificios a este nivel de detalle. Aquí, por ejemplo, tenemos una centrífuga, exacto, una centrífuga de lodos, una descarga a un sinfín que descarga aquí a un contenedor. Fijaros que tenemos hasta el contenedor, que nosotros no tenemos que ponerlo en nuestro proyecto porque la constructora no lo suministra. Lo tendrá que comprar el operador. Pero bueno, es que nosotros tenemos que validar que la altura de este sinfín, que la entrada, que todo esto sea así. Por lo tanto, es muy importante tener una buena librería de materiales, una buena librería de productos, de sistemas. Fijaros, esto es un detalle muy bueno, lo que os decía antes, de que en BIM se modeliza lo que realmente se va a construir, pero no podemos modelizar ni más ni menos. Hasta aquí la masterclass. Espero que os haya sido interesante. De alguna forma he querido sintetizar lo que trabajamos a nivel global en las formaciones de los másters que Claudia ha presentado y a partir de aquí, pues bueno, nos llega después más especialización, más detalle y sobre todo algo encuentro muy interesante. Sucede muy a menudo que alumnos que después de cursar un máster y tener una buena experiencia, acaban buscando una especialización pues, dentro del menú formativo que tiene ADIC, que creo que es de los más interesantes que hay en el mercado. Así que bueno, Claudia, humildemente me despido. Bueno, perdón, me quedo si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Estoy viendo que Joel te comenta si la mayoría de estos proyectos fueron hechos en Revit. Estos proyectos han sido hechos en Tecla a nivel de estructuras, más Revit, en este caso a nivel vamos a decir Revit Plain, es decir, el Revit normal, y luego a través de Revit MEP. Y ahora empezamos a desarrollar algunos software, o sea, algunos proyectos con Plant 3D, que es de la familia Revit. Ahí se lo he dejado escrito. Los que han visto, por ejemplo, de la cementera Chimborazo, prácticamente todas las estructuras era Tecla. Diría que el 90% de aquel proyecto era Tecla. Los proyectos de ciclo del agua, depuración y tal, casi todos son Revit MEP. El que había del edificio que hemos visto 4D es Revit Arquitectura. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué curso de especialización debería empezar para ir desarrollando adecuadamente los modelos?
A ver, un segundo, que aquí me he perdido yo. Los modelos, soy ingeniero civil. Uf, depende. Yo creo que si vas a estructuras tenías que ir a Tecla. Si vas a... Que además un docente de Tecla de ADIC es muy buen amigo mío, Luis Sanz, es brutal, es de los mejores profesionales de España. Hay también Civil 3D, hay también... Bueno, no sé, Claudia, es que nos dirás tú mejor todas las... Bueno, creo que les Sí, enviaréis, sí. ¿no? Y El como menú de decía, todas las que en formaciones que caso hay. de que alguno quiera, es decir, más información, puede escribirnos al correo, se lo voy a comentar en pantalla, info@eadic.es. Y ahí podríamos enviarle los programas formativos. Igual están en nuestras páginas web. Exacto. Atiendo un par de consultas más que son muy interesantes y marcho ya para dar la clase. Dice, ¿hay compatibilidad sin problemas entre los softwares? A veces sí, a veces no. La clave está en el IFC y en cómo se forma, cómo se construye, cómo se interopera entre diferentes softwares, pero cada vez está mejorando más, cada día. Es algo que... IFCs compatibles. Más que compatibles es un IFC hecho a cómo tú quieres que se comparta la información entre un proyecto y otro. Y sobre todo, no esperar al final del proyecto para generar el IFC y traspasarlo, sino ir haciendo pruebas desde el principio. ¿De acuerdo? Esto quienes hayan trabajado mucho con informática y software sabrán que hay el decálogo del informático o del programador que es testear mucho antes de pasar realmente a que el problema sea mayor. Nos proporciona el link. No, no podemos. Por motivos comerciales, al menos yo no puedo proporcionar información que yo no haya creado. Por eso en la formación sí puedo generar modelos míos o intercambiar. CIPE, bueno, claro, CIPE CAT o SAP 2000 son de cálculo de estructuras, igual que Robot, y tienen la posibilidad, lógicamente, de crear IFCs para transportar a Tecla, etcétera. ¿Alguna maestría enfocada en la administración, ingeniería civil? No puedo ayudar. Excelente clase, gracias. Excelente clase, saludos de Costa Rica. Gracias, Budier. Bueno, ahora sí que por obligaciones docentes me tengo que despedir de vosotros. Claudia, gracias por Pues todo. muchísimas gracias, Vicente. Gracias por Seguimos. participar y por, Adelante. bueno, por tus conocimientos siempre. Veo que había un comentario sobre si había alguna más maestría enfocada en la administración e ingeniería civil. Sí, tenemos bueno, pues una maestría en BIM Management, pues enfocada en temas en temas de ingeniería civil, ¿vale? Específicamente para este sector. Mm, cualquier duda sobre temas de igual, cualquier duda sobre temas de información sobre nuestros programas formativos, como les dije, pueden enviarnos a nuestra página web info@adic.com. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta masterclass. Espero que haya sido enriquecedora. Como les decía, nuestro claustro de profesores, como les decía nuestro docente Vicente, es muy enriquecedor. Espero que la haya sido satisfactoria y de igual, les comentamos siempre cualquier duda pueden escribirnos a nuestro correo, pueden buscar información a través de nuestra página web. Como les comentó, también tenemos otras masterclass sobre metodología BIM, sobre infraestructura, sobre temas de project management. Para los que estén interesados pueden escribirnos. Laura, como comento, todos los que estén interesados pueden escribirnos a info@eadic.com al correo electrónico y les enviaríamos el horario con las de nuestras masterclass, con toda la descripción y también el tema a tratar en la masterclass.